Tu vida en ese sentido la resumes tan bien, me gustó mucho. Y lo que a mí también me da la intriga, y siempre pregunto a las personas con las que yo comparto también, con las que yo tengo comunidad, y les pregunto, ¿qué exactamente fue lo que a ti te arrastró a ser cristiano? Aparte de que tu familia, no digamos, de tu familia como que te arrastró, pero la gente nos puede arrastrar, pero al final de cuentas en un momento vamos a tener que tener una decisión. Así es que, ¿qué fue exactamente lo que a ti te cautivó de la palabra de Dios? ¿Viste algo que a lo mejor personas fueron cambiadas por la palabra de Dios? Personas fueron transformadas en su espíritu. Hay transformaciones radicales. ¿Qué fue exactamente lo que te movió a estudiar teología? Mira, como te dije, mis primeras impresiones fueron cuando yo era muy niño. Claro. Y obviamente en mi casa había una Biblia enorme que era de mi abuela, que yo la leía. Yo aprendí a leer a los 3 años de edad. Oh, wow. Entonces yo leía la Biblia a esa edad. Fruto, obviamente, de Claro. las impresiones que tenía con la fe de mi abuela, que fue una inspiración para mí. Yo quería mucho a mi abuela, debo decir. Pero, obviamente, la fe no es heredada. Claro. Yo leí mucho las escrituras. Cuando tenía 7 años había leído la Biblia entera. Me familiaricé con los personajes de la Biblia. Me familiaricé con el mensaje. Mis padres, antes de que se separaran, cuando yo tenía 10 años, me habían inscrito en un colegio muy importante, que era católico romano, era jesuita. Mm. En ese colegio también abrí más mi campo de información. Claro. Porque esos jesuitas, como habían abrazado una explicación liberal de la teología, no nos daban una Biblia a los muchachitos que tenemos 8 años, no nos daban una Biblia de esa de dibujos, sino que nos entregaban una Biblia de estudio, Claro. la versión latinoamericana que había salido, Oh, wow. y que tenía notas al pie de página que eran de teólogos liberales, que habían abrazado, por ejemplo, la teoría de Graf Belhausen. Oh, Un wow. libro que ellos nos daban de clase, que se llamaba Dios camina con su pueblo, donde se asumía la teoría del yavista, el eloísta, etcétera, que es la hipótesis de Graf Belhausen. Y yo conocí esa hipótesis cuando yo tenía 7 años. O sea, te digo, o sea, no, es tan fácil de hacer como un rastreo de por qué me gusta. Es porque casi debo decir que mi vida quedó envuelta en eso. O sea, Claro. desde pequeño, aunque mis padres no eran cristianos, mi abuela sí, de parte de madre, pero no mis padres, quedé imbuido alrededor de eso, habiéndolo procurado o no. Entonces, cuando yo ya era adolescente, obviamente que amaba mucho la palabra de Dios, la amaba, debo decir que la amaba, me agradaba, deseaba conocerla más y profundizar más. Y aunque sí uno tiene sus bajas, especialmente en esa edad, cuando uno se junta con los amigos, etcétera, Claro. pero siempre estaba esa impresión y sospecho que tenía que ver con las semillas que siembran en el corazón de un niño, Claro. que terminaron germinando cuando yo estaba en las postrimerías de mi adolescencia. Y ya cuando estaba terminando el colegio, bueno, obviamente que esas impresiones se arraigaron. Y yo tuve un encuentro personal con el Señor cuando tenía ya como unos 15 años de edad, unos 15 a 16 años de edad. Ahí tuve un encuentro personal con Jesús, un encuentro que cambió mi vida. Y esas semillas de su palabra en mi corazón, sembradas desde que era pequeño, simplemente germinaron. Amén, qué increíble. Y algo que me impactó que dijiste y te voy a preguntar esto, porque hay mucha intriga en el pueblo también cristiano, en ministerios de niños. Mi esposa salió de ser directora de ministerio de niños y es un tema muy interesante, los niños. Pero algo que también me intriga es esto, que la gente dice, bueno, estás indoctrinando a tus niños, estás dándole una doctrina que viene de la parte de la palabra de Dios. ¿Por qué no dejas que tus niños sean indoctrinados en la escuela? En estos tiempos de lo que estamos viviendo tú y yo, aquí especialmente en Estados Unidos donde vivimos, la indoctrinación de
cosas que son no relevantes a la que es la palabra de Dios, por ejemplo, sexualidad, confusión en sus mentes, ponerles libros que no deben de ver a cierta edad. En realidad no debemos ver libros que nos aparten del amor de Dios en ese sentido, pero mi pregunta es, ¿por qué es bueno indoctrinar a nuestros hijos a temprana edad? Sabemos, tú y yo sabemos los proverbios, sabemos Proverbios 29, 17 Sí. también, pero mucha gente no lo entiende. Y como te lo decía al principio, antes de la grabación, hay mucha gente que depende mucho del cura, depende mucho del pastor, depende mucho del líder, y ellos no saben, y por medio de ello muchas veces fracasan espiritualmente. Mira, lo que pasa es que hay que tener una gran diferencia entre lo que es la buena instrucción de la que no lo es. O sea, ¿en qué daña que yo le enseñe a un niño los valores morales del cristianismo, que son los que están o son los que han construido la plataforma de Occidente? Es decir, todo Occidente está estructurado sobre la moral judeocristiana. Claro. Quitas esa moral y Occidente colapsa, como está pasando hoy en día. Así que no tiene nada de malo de enseñarle a un niño que ame a su prójimo como a sí mismo. Pero ¿en qué beneficia decirle a un niño que los niños tienen vagina y las niñas tienen pene? ¿Ves? O sea, hacer la comparación en base a la idea de que si tú puedes, yo puedo. Entonces tú te quejas de que yo adoctrino ideológicamente a los niños, pero tú quieres adoctrinarlos en tu doctrina cristiana. Es que las dos cosas, al ser contrastadas, muestran el valor de una y el disparate de la otra. Claro. Entonces, yo no voy a instruir a mis niños a que sean estúpidos. Sí puedo instruirles a que sean sujetos morales. Eso sí. Y eso, lo que hemos visto, lo que podemos ver es que nuestro moral, el estándar moral que tenemos, muchos ateos dicen que no, pero le roban el estándar moral de Dios. Y ese es el problema, porque siguen diciendo cuál es la diferencia entre matar a alguien y condenar eso, pero no condenas lo que es el... ¿cómo lo puedo decir? Porque estamos grabando aquí en YouTube. Borrar a niños, vamos a ponerlo de esa manera, borrar a bebés en el vientre de la madre. Sí, sí. Y roban. Hay que evitar la palabra, te entendí ya. Hay que evitarlas. Sí, hay que evitar muchas cositas, pero borran al niño y dicen que eso es bueno. Pero la moral que ellos tienen es, por ejemplo, estaba viendo una discusión de una persona que le estaba preguntando, cristiana, a un ateo, y le está diciendo, ¿por qué no matas a tu esposa? Y me dice, pero no, porque yo la amo, porque yo tengo morales. Entonces, esa moral que tú tienes, ¿de dónde viene? Y podemos entender también que mucha gente no entiende que las buenas morales vienen de parte de Dios, del corazón de Dios. Nosotros tenemos en nuestra vida, nacemos con la moral de Dios. No, claro, totalmente. Eso es lo que hace que entendamos que la moral es una categoría superior. Claro. O una categoría a priori. Al tener carga priorística, la moral no puede depender ni ser invento o fruto de imaginación humana. Es universal por esa razón. Claro. Porque trasciende al hombre, es un absoluto, es un imperativo categórico. La moral, al tener esa categoría o esa naturaleza priorística, tiene que venir de una fuente que no sea el hombre. No puede venir del contrato social, porque eso también significaría que le entregaríamos una carga humana. Claro. Y por esa razón, un sujeto que se preste de ser ateo y diga que no puede matar a su esposa porque la ama, pero esa respuesta sería muy, muy inexacta, puesto que hay hombres que han matado a sus esposas. Entonces, ¿cómo él los tildaría? ¿Tildaría que no amaban esos hombres a sus mujeres? Bueno, si dice que no las amaban, entonces estaría convirtiéndose juez en la conciencia ajena, cosa que él no puede hacer. Y si en dado caso se vuelve juez en la conciencia ajena, tiene que partir de un absoluto obligatoriamente para poder colocarse por encima de ese sujeto y llamarlo monstruo, ¿verdad? No podría
a menos que reconozca tácitamente que la moral está por encima de él y del asesino. Yep. Y que por ende él podría desde esa plataforma moral más elevada juzgar a ese sujeto como un criminal y aplicarle todo el peso de la ley. Además de que también le quedaría otra opción, y es asumir que el amor puede ser deformado. Una persona que diga que ama a su mujer y por amor la mató, no está entendiendo lo que realmente implica el amor. Entonces le está dando una carga absoluta al concepto de amor y lo está separando de las visiones deformadas que hay del amor. Otra vez está partiendo de un absoluto. Pregunto yo, ¿por qué el amor tiene que ser como tú me lo estás diciendo? ¿Por qué no podría ser, si es una cuestión inventada por el sujeto, como aquel lo interpretó, de tal modo que generó ese asesinato? ¿Podrías tú decir que esa persona realmente no la amaba? Bueno, no puedes decirlo a menos que tengas que partir de un absoluto moral mayor a ambos y que filtres el concepto del amor a través de ese absoluto moral. La pregunta del $1.000.000 es ¿de dónde viene esa? Es porque tiene que venir de una fuente. De alguien. No puede simplemente haber estado ahí y ya. Y la respuesta única que tenemos es que tiene que venir de un ser trascendente, que no sea contingente. Claro. Tiene que ser un ente primero. Esa gente tiene que ser un ser final. Claro, y es el problema que mucha gente no entiende, porque eso es básico, digamos, eso es básico en la teología, saber moral estándares, saber qué es y no es bueno. Y ese fue el problema, como decimos, un ejemplo. Hitler cometió genocidio y para él estaba bien lo que estaba haciendo. Y eso mucha gente lo condena. Entonces, si hay, como tú dijiste, hay un estándar moral universal, eso es exactamente lo que la gente no entiende. ¿Por qué? Porque cuando vamos a lo más básico, que es, por ejemplo, enseñarle a tu hijo qué es bueno y qué es malo, qué es lo correcto delante de Dios, lo que la palabra de Dios está enseñando y nos está enseñando a nosotros y nos enseñó a nosotros por muchos años, y por eso nos basamos nuestra vida. ¿Por qué la gente todavía sigue dando paso a lo que no es moral de parte de Dios? Y esto lo podemos ver en esto, como te dije al principio, las fallas morales de la iglesia crean que las personas fuera de la iglesia o las personas que ven de lejos la iglesia crezca la incredulidad en lo que es la iglesia cristiana en estos días, por lo que estamos pasando en estos días. Hice un video en inglés, el pastor que cayó, otro pastor que 2 semanas anteriores ya había caído. Entonces, ¿por qué si tenemos un estándar moral, y vamos a movernos a esto, por qué si tenemos un estándar moral en la iglesia? Me gustaría conocer tu respuesta, pero ¿por qué si tenemos ese estándar moral en nosotros, por qué no seguimos ese estándar moral para toda la vida? A causa de la caída y a causa de los resultados y efectos de la caída. El hombre tiene la ley moral en sí, pero no la obedece. ¿Por qué? Porque está imposibilitado a causa de su naturaleza. Wow. La naturaleza caída del individuo lo deprava, y al depravarlo, deprava también todas sus facultades. Y como una facultad del hombre es la libertad, su libertad está corrompida. Sigue siendo libre, obviamente nadie niega la libertad del hombre, por eso se le juzga, porque libremente actúa, pero su libertad está corrompida, y una libertad corrupta no puede elegir más que el mal y aquello que aparenta ser bueno. Me pone a pensar muchas cosas. Por ejemplo, si nosotros hemos sido nacido de nuevo, como dice la palabra de Dios, en 1 Corintios 5:17, si hemos nacido de nuevo, nosotros somos una nueva criatura. Y yo lo entiendo porque Pablo lo explica muy bien, pero para la gente que no entiende este tipo de aspectos, tenemos que caminar en lo que nosotros hemos sido, en lo que creímos, como dice Pablo, en lo que creímos al principio,
cuando Sí. fuimos nacidos de nuevo. Tenemos que caminar en eso siempre. Y mi problema en nuestra conversación al principio fue que la gente se basa, como te digo, se basa mucho en lo que el líder diga, se basa mucho en lo que el cura, el padre diga, se basa mucho y ponen una persona enfrente y no se ponen a leer la Biblia, no se ponen a escudriñar las escrituras. Y como te dije al principio, hay mucha pelea, pero hice un video hace un poco y me dieron tantos comentarios de decir que la gente no es floja espiritualmente, pero sí somos flojos espiritualmente, porque no leemos. Dice la palabra de Dios, como tú dices, como tú lo sabes, la gente, el pueblo de Israel fue destruido por falta de conocimiento. Y yo lo veo de esta manera, no que no tuvieran conocimiento, corrígeme si estoy mal, no que tuvieran conocimiento de las leyes de Dios, pero se dejaron guiar por otros otras fuentes que no fueron de parte de Dios. Por ejemplo, los reyes en antaño se dejaron guiar por los dioses, sabían de la palabra de Dios, sabían de las leyes de Dios, pero ellos no siguieron por falta de conocimiento en ese sentido. En vez de buscar a Dios, buscaron a sus mujeres. En vez de buscar a Dios, buscaron a los dioses de esas mujeres. Y mi dolor, el dolor que tengo en mi corazón es que la gente va cayendo como moscas por ese tipo de teología que la gente, esa teología barata. Yo lo pongo de esa manera, porque hay muchas personas, entre comillas, profetas, apóstoles, que venden esta teología, la teología de que Dios puede hacer todo lo que tú quieras. Es un genio, tú nada más ráscale aquí y él va a venir y él va a estar enfrente tuyo y te va a decir, ¿qué quieres? Tienes 3 deseos. Sí. Yo me incluyo en ese sentido, vendemos ese evangelio barato que no tiene eficacia en nuestra alma y no nos ayuda a crecer espiritualmente. ¿Tú qué piensas? Creo que sí. Y otra vez, repito, entiendo que el apegarse a una visión deformada del Evangelio es también producto de la caída. La caída. Mira qué interesante, qué interesante. La caída depravó los instintos sanos del hombre. Porque el hombre fue creado con instintos. Claro. De todos los árboles puedes comer. Ahí hay un instinto de alimentación. Pero de este árbol no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Una advertencia que despierta el instinto de protección. El instinto de protección, de precaución, de supervivencia, le dirían también. Le dice, fructifica y multiplícate. Ahí es el instinto de reproducción, que es un instinto sexual. Le dice, sojuzga sobre toda la tierra. Ahí está el instinto de dominio. Y así te vas a dar cuenta que el hombre cuando fue creado con instintos correctos. Cuando se deprava, el instinto de alimentación se vuelve gula. El instinto de supervivencia se convierte en envidia, en homicidio, se convierte en ira, se convierte en agresividad, agresivo. El instinto de reproducción se vuelve lujuria. El instinto de dominio se vuelve dictadura, opresión. Entonces, al final de cuentas, los instintos, por ejemplo, cuando le dice que este jardín es tuyo para que lo labre y lo guarde, bueno, ahí hay un instinto de pertenencia. Bueno, ese instinto de pertenencia se vuelve egoísmo. Entonces, a partir de ahí, tú te das cuenta que los instintos se corrompieron con la caída. Lo mismo pasa con otro instinto importante que el hombre tiene, es el de buscar a Dios, el instinto espiritual, el sensus religius, como le dirían algunos antropólogos. Bueno, ese sensus religius o ese sentido de lo luminoso, citando a Rudolf Otto, bueno, ese sentido de lo luminoso se deprava también. Y es ahí cuando nace el paganismo, nace la idolatría o nacen las visiones deformadas del evangelio, simplemente por causa de la depravación.